Gracia para la humanidad. El Dios que se comunicó. La historia bíblica inicia con estas sencillas pero muy significantes palabras. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Son palabras que marcan el inicio de la comunicación de Dios con nosotros, su creación, los cuales somos capaces de entender estas palabras. Normalmente se escribe un libro para ganarse la vida escribiendo, pero Dios no las escribió porque necesitara ganarse un billete. Tampoco las escribió para leérselas a sí mismo. Fueron intencionalmente escritas y dadas a nosotros. Son su mensaje para el hombre. Arrancan con una larga historia sobre su amor hacia nosotros. El mismo hecho de comunicarlas con nosotros nos comunica esto, nos dice: ustedes son para mí importantes, tanto que tomé mucho tiempo para asegurarme de que la tuvieran completa. Nos muestra que Dios no es distante ni frío, sino un Dios cercano y relacional. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué estamos aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿Existe vida después de la muerte? Las respuestas a estas preguntas y a muchas más las puede encontrar en esta historia, la Biblia, la palabra de Dios. Ella nos muestra la interacción de Dios con el hombre y de su plan para todo el mundo. ¿Y qué hubo antes de todo lo que Dios creó? En toda una eternidad pasada solamente existía Dios. Estas lecciones que vamos a estudiar se llaman Gracia para la humanidad. Nuestro deseo con el estudio que usted decidió tomar es de compartir la historia de Dios para que usted pueda examinar la evidencia que hay allí por sí mismo durante el transcurso de las lecciones para conocer al Dios que quiere ser conocido, pues por eso nos dio su mensaje. Las divisiones de la Biblia. Antes de empezar el estudio de la historia de la Biblia, es importante investigar ciertas cosas en cuanto a Dios, su palabra y el origen del mal. Primero miremos la Biblia misma. Aunque la Biblia es de un solo hilo, una sola historia, tiene sus partes y divisiones. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia está dividida en 66 libros y cada libro tiene sus capítulos y cada capítulo sus versículos. Además, hay dos divisiones grandes que se encuentran en la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos comunica la historia sobre la relación de Dios con el hombre desde el principio hasta algún tiempo después del regreso de los judíos de su cautividad en Babilonia a su tierra y patria Israel. El Antiguo Testamento consta del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. El Nuevo Testamento cubre la relación de Dios con el hombre desde el nacimiento de Jesús hasta el crecimiento de la Iglesia dentro del Imperio Romano. El Nuevo Testamento consta de los Evangelios, los libros históricos, las epístolas o cartas y libros proféticos. Ambos testamentos contienen profecías que nos hablan del futuro, de cómo terminará la historia, aunque no termina realmente. La Biblia es una historia que va de eternidad a eternidad. Aunque la Biblia tiene todos estos libros y contiene más de 500 historias que involucran a casi 3.000 personajes, al mirar a lo largo de todas estas historias, siempre encontraremos un solo hilo conductual de una historia mucho más grande, la historia de Dios, la cual es una historia de esperanza para el hombre, un mensaje de gracia para la humanidad. Su mensaje viene directamente de Dios, 2 de Timoteo 3:16. Algunos argumentan que la Biblia es solamente una colección de filosofías e ideas de hombres, pero ¿qué responde la Biblia misma en cuanto a esto? La Biblia dice que Dios la inspiró. ¿Qué quiere decir la palabra inspirada en este pasaje? En el griego, inspirada literalmente quiere decir respirada por Dios. Eso significa que Dios les dio a los hombres las palabras para que escribieran.
La inspiración de la Biblia es un milagro de Dios, entonces explicar cómo sucedió este proceso es realmente imposible. Entonces, de acuerdo con la Biblia, ¿quién es su autor? Dios mismo es el autor de la Biblia, pues inspiró a muchos hombres en el transcurso de unos 1600 años de principio a fin. A pesar de todo, lo más increíble es que la unidad que conserva a lo largo de todo lo escrito es asombrosamente consistente. ¿Por qué? Pues porque Dios es su autor. ¿Ha escrito Dios otros libros? No. La Biblia es el único libro en la tierra que existe del cual Dios es su autor. ¿A quién utilizó Dios para escribir su palabra? Dios no solo escribió a través de ciertos profetas y apóstoles, sino que utilizó más de 40 hombres para escribir su palabra. La Biblia fue escrita por pastores, reyes, capitanes militares, en tiempos de guerra y de paz, en el campo y en la ciudad, en distintas naciones, a través de lenguas tales como el hebreo, arameo y griego. Sin embargo, se puede notar que hay una única historia y que esta nunca se contradice, porque tiene un solo autor, el cual es Dios. Por medio de la historia bíblica podemos observar el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? La Biblia es históricamente precisa. La Biblia es una grabación histórica precisa y correcta. Da información exacta en cuanto a lugares reales, ciudades, pueblos, mares, etc., detalles culturales, nombres de personas, reyes, capitanes, guerras, imperios y otros datos. Además, fue cuidadosamente copiada y pasada de generación a generación y se ha mantenido por todos esos siglos. Podemos mirar Salmo 119, 89. ¿Qué nos muestra todo esto sobre Dios? Ni Dios ni su palabra cambian o mienten. La Biblia es 100% confiable. La Biblia ha tenido un impacto profundo en el mundo. Si la Biblia no existiera, ¿cuáles otras cosas tampoco existirían? Muchos detalles de la historia serían completamente desconocidos si no tuviéramos la Biblia. El calendario gregoriano que usamos inició en el año 1 después de Cristo, a partir de la misma vida del Señor Jesucristo. La Biblia es más citada que cualquier otra obra de literatura en la historia y ha tenido más influencia sobre los idiomas occidentales, sus culturas, su arte y leyes, siendo la Biblia de más influencia que cualquier otro libro, artículo o idea publicada en el mundo. Entonces, sin la Biblia no tendríamos ese nivel de literatura. Creemos como cristianos que sin la Biblia el mundo sería un lugar mucho más triste que el que ya tenemos. Estará sin esperanza por estar sin un Dios que se deja conocer. Sin la Biblia todo sería distinto, empezando con la persona y el carácter de Dios, pues si no hubiera tomado el tiempo para comunicarse a nosotros, significaría que no existe, o que no es el Dios que creemos conocer. Pero la Biblia sí existe, a pesar de los años, las voces y el fuego que ha intentado extinguirla. Entonces podemos concluir que Dios nos quiere y podemos saber mucho sobre cómo es Él al investigar en sus páginas lo que Dios nos ha querido comunicar. La Biblia es única, segunda de Pedro 1, 20 al 21. ¿Existe algún otro libro en todo el mundo igual a la Biblia? ¿Qué tal el libro de Don Quijote de la Mancha, el segundo libro más publicado de todo el mundo después de la Biblia? No existe ningún otro libro que se pueda comparar. La Biblia es el único libro que habla con toda la autoridad de Dios sobre nosotros mismos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros y el mundo, y el destino final del hombre y del mundo en que se encuentra. Únicamente la Biblia describe el mundo como es en realidad, mientras otras cosmovisiones que hay en el mundo describen las cosas de una manera no tan real como la encontramos en la Biblia.
La Biblia es importante para el hombre, pero ¿por qué es tan importante conocer bien la Biblia? Es importante conocer la Biblia bien, no solamente para poder contestar preguntas de una baraja bíblica, ni para parecer el más religioso de entre los demás, sino porque es el mensaje personal, revelado por Dios para nosotros. Dios tiene algo muy importante que decirnos y quiere que lo conozcamos personalmente. La Biblia es un mensaje personal de Dios para nosotros. Jeremías 9, 23 al 24. ¿Por qué será que Dios quiere que le conozcamos? Cuando veamos la historia de principio a fin, se dará cuenta que Dios ama al hombre y por eso quiere que le conozcamos. La historia de la Biblia. ¿Cómo lee usted una novela? ¿Usted empieza por leer el capítulo de la mitad primero? ¿El último primero? No. Usted empieza por leer desde la primera página y así página por página, capítulo por capítulo, hasta acabarla. De la misma manera, la Biblia es una sola historia, como una novela. Dios nos escribió un libro que es principalmente compuesto por historias, porque es a través de las historias que vemos cómo es Dios. A partir de la tercera lección en adelante, estudiaremos desde el comienzo de la historia bíblica en el orden en el que ocurrieron las cosas. Vamos a armar un marco general en el cual luego se puede colocar más de la historia e información bíblica. Hay muchas cosas en la Biblia que podemos estudiar, pero nos enfocaremos en los puntos principales en su orden cronológico que tiene que ver con la gracia de Dios para la humanidad. Y con eso tendrán un marco por donde encajar los otros detalles luego. Este panorama bíblico es como una cuerda de colgar ropa, o un marco de un rompecabezas que da la idea general de cómo será todo el rompecabezas, o como una sinopsis de una película que luego vamos a ver. El Dios de la Biblia. ¿Y cómo es este Dios que quiso comunicarse con nosotros? Todo el mundo tiene algún concepto sobre la existencia de Dios, las cosas invisibles, la vida después de la muerte, y en base a este concepto o cosmovisión viven. Por ejemplo, algunos se persignan cuando pasan frente a una iglesia, porque creen que esto les traerá alguna bendición. Otros temen al trueno porque piensan que es la expresión de la ira de los espíritus. Otros ven el mundo como solo natural y guiado por leyes netamente naturales, y niegan la necesidad de un Dios. Estas cosas que se creen son las bases o bloques fundamentales de sus vidas. Si nuestras bases están mal, nuestras vidas estarán mal. Nuestra forma de actuar es condicionada por lo que creemos. Si creemos algo que no es, haremos cosas que no van de acuerdo con la realidad, o lo que sí es. Por esta razón, queremos exponerles a la Biblia para ver qué es lo que Dios nos dice. Él es nuestro creador, así que Él es el único que nos puede decir la verdad. La Biblia dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Siendo que la verdadera inteligencia empieza con conocer al Dios Santo, queremos que le conozcan y que lleguen a respetarle. La historia de Dios. Ahora vamos a mirar algunas características de Dios y luego contrastar estas con las de nosotros, los hombres. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Quién es el actor principal de ella? En la Biblia, Dios nos dice poco de cómo es Él de forma directa, pero lo que sí hace es mostrarnos cómo es por medio de cómo actúa y lo que dice durante la historia bíblica, así conectándonos sobre la marcha de la historia. La Biblia entonces es la historia de la interacción entre Dios y el hombre. Es el desarrollo del plan de Dios. El tema de la Biblia es Dios y su plan, y el actor principal es Dios mismo. ¿Por qué se preocupó Dios tanto por mostrarnos tanto en cuanto a sí mismo? Porque Dios nos ama y quiere ser nuestro amigo, confidente y consejero. Dios es eterno. Entonces, ¿cómo es el Dios de la Biblia?
mirando solamente el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Tal Dios necesita al hombre? Claro que no. Por el otro lado, ¿el hombre controla su propio destino o necesita de Dios? Siendo que Dios es el creador de todo, el hombre necesita y depende de lo que Dios le ha dado. Dios es necesario, pero en cambio el hombre podría ni existir y el mundo seguiría funcionando perfectamente aún sin ninguno de nosotros. ¿Qué había antes del principio? No había nada de lo creado, pues no había un lugar donde pudiera estar. Pero estaba Dios, porque Dios siempre ha existido. Eso es a lo que le llamamos la eternidad pasada. ¿De dónde salió Dios? ¿Dónde estaba? Dios existe fuera del mundo físico que conocemos nosotros. ¿Cuándo decidió Dios hacer el mundo? No se puede poner una fecha a lo que es eterno. Dios existe fuera del tiempo. Nosotros vivimos de acuerdo con limitaciones como espacio y tiempo porque tenemos un comienzo y un final, pues nacimos y moriremos, pero Dios no, Él es eterno. Para apoyar lo que estamos diciendo, miremos Salmo 90, versículo 2. ¿Quién existió aún antes del principio de acuerdo con este versículo? Solo existía Dios. Dios existió antes del principio en la eternidad pasada, antes del principio del tiempo. ¿Tiene Dios una fecha de nacimiento? Dios no tiene ni principio ni fin. Él es eterno, nunca nació y nunca morirá. Dios es 3 en 1. Génesis 1:1. La palabra Dios en hebrea es Elohim, que tiene una terminación en plural, pero se usa con un verbo hizo, en forma singular. Sería como decir ellos hizo. Mala gramática, pero buena teología. Génesis 1:26. Este versículo dice, hagamos, y a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando Dios? Quizá con ángeles. No estaba hablando con ángeles, pues como su creación, los ángeles no son sus iguales, ni participaron en la creación. Entendemos al ver el resto de la historia que Dios Padre estaba hablando con las otras dos personas de la Trinidad, aunque no se ve claro acá, sino luego en el Nuevo Testamento sabemos que Dios es un ser trino o una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19. Dios es 3 en 1, es decir, son 3 personas distintas que son tan iguales y unidas que en realidad son uno. Así que aunque es Elohim, es también Ejad o uno, ya que los 3 son uno. Es muy difícil entender la Trinidad, pues la grandeza de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Isaías 55:8. Es un misterio increíble. Sin embargo, podemos aprender ciertas cosas en cuanto a la Trinidad en la palabra de Dios. Lo clave de la Trinidad es que muestra cuán grande es Dios, pues Él es más grande que todo cuanto uno puede imaginar. Pero solamente porque Dios está más allá de nuestra habilidad de entender, no quiere decir que sea imposible llegar a conocerlo. Dios no depende de nada. Si Dios es el creador de lo físico y lo eterno, Él siendo eterno, entonces, ¿qué necesita Dios? Comida, agua, oxígeno, luz, dormir. ¿Necesita Dios sentirse realizado? No. Dios no es como nosotros, no necesita nada para sostenerse o sentirse realizado. Él no necesita la luz ni el aire, pues no había ni sol ni atmósfera antes de la creación. Dios es completamente autosuficiente e independiente de todas las cosas y personas. Dios sabe todo lo que hay que saber. Siendo que solo Dios estaba allí en el principio, ¿de dónde vinieron todas las cosas? Dios hizo todo. ¿Y quién le enseñó a Dios cómo hacer las cosas? Nadie le enseñó. ¿Qué nos dice esto de Dios? Dios hizo todo, así que Él sabe todo lo que hay que saber.
Él es el creador, el inventor de todo. Por lo tanto, sabe cómo funcionan todas las cosas. Isaías 40, 28. Isaías 40, del 12 al 14. Romanos 11, del 33 al 36. ¿Existe algún misterio que Dios no entienda? Salmo 147, 4. Dios sabe y entiende todo. Él es el creador de todo. No hay duda de que Dios sabe todo sobre su propia creación. Pero más que eso, Dios sabe todo lo que estamos pensando aún antes de que siquiera lo pensemos. Dios es espíritu. ¿Tiene Dios un cuerpo humano como nosotros? Juan 4, 24. Dios no es como nosotros. Él no tiene un cuerpo de carne y huesos como nosotros, por lo tanto no tiene necesidades que tenemos nosotros. Claro, Él es Dios, Él es autosuficiente y no necesita de nada ni a nadie. Como se nota en Juan 4:24, Dios es espíritu, y esa es su forma o estado natural. Los espíritus no tienen cuerpo. Sin embargo, un miembro de la Trinidad sí tomó la forma humana, Jesús, quien nació aquí en la tierra como hombre, el Dios hombre, hace más de 2000 años. Habita en el universo, pero su trono está en el cielo. ¿Dónde está Dios o dónde vive? Jeremías 23, del 23 al 24. En esta cita bíblica podemos ver que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios ve todo, nos ve aquí en este lugar, en este instante. Pero a la vez Dios tiene un hogar, un lugar donde Él vive. Ese lugar se llama el cielo. Antes del principio, ¿dónde estaba Dios? En el principio y antes de esto no había un lugar físico donde Él estaba. A medida que estudiamos la palabra de Dios nos daremos cuenta de que Dios está en todo lugar a la vez. Debemos reconocer que no somos como Dios, no podemos estar en más de un lugar a la vez, mientras Dios está en todos los lugares a la misma vez. La cosmovisión de la nueva era dice: de acuerdo con la Biblia, Dios es todo y todo es Dios, como algunos dicen. Aunque Él creó todo y Él está en todos lugares a la vez, no es todas las cosas. Algunos enseñan que Dios es todo y todo es Dios, pero no es lo que nos demuestra la Biblia. Dios no es nada inanimado, es una persona, pero una persona que está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Podemos escondernos de Dios? Salmo 139 del 7 al 12. Dios es único. ¿Existe alguien o algo igual o de pronto más grande que Dios? Jeremías 10, versículo 6. Aquí nos dice que Dios es tan grande que realmente Él está más allá que cualquier ser o cosa con la cual quisiéramos compararlo. Dios es y siempre ha sido el máximo en poder y sabiduría, el único Señor que reina sobre todo lo que hay. No hay nadie como nuestro Dios, Él es incomparable. Dios no solamente es una fuerza, es una Trinidad, tres personas quienes razonan, deciden y sienten lo mismo. Es alguien que quiere tanto comunicarse con nosotros que nos ha dado su palabra. Estas cosas son muy difíciles para nuestra mente finita. Nosotros somos muy limitados, pero Dios es ilimitado. Entonces, ¿existen otros dioses? Aunque existen muchos supuestos dioses en el mundo, no existe otro como el único Dios verdadero. Isaías 45, 5 y 46, 9. Dios es soberano. Viendo todo esto, tenemos que llegar a una sola conclusión. Dios es supremo y soberano. Soberano significa gobernante, supremo en poder, jefe, eficaz, en grado sumo. Salmo 83, 18. En fin, tenemos que reconocer que Dios es el único que nos puede contar lo que pasó en el principio y antes de este, porque nadie más estuvo allí. Él es supremo y soberano. Qué bueno que tomó el tiempo para comunicarse con nosotros. Podemos contrastar. Dios no tiene principio ni fin. El hombre tiene un principio y tiene un fin.
Dios es tres personas en uno. El hombre es uno. Dios no necesita de nada. El hombre necesita comer, tomar, respirar, dormir, amor, seguridad, etc. Dios sabe y entiende todo. Existen muchas cosas que el hombre no entiende. Dios es espíritu y no tiene cuerpo. El hombre tiene cuerpo y espíritu. Dios está presente en todas partes. El hombre solamente puede estar en un lugar a la vez. Dios es incomparable, es la máxima autoridad, es todopoderoso. El hombre es básicamente igual a los otros seres humanos y tiene a Dios como su autoridad y es muy limitado. Dios entonces es incomprensible. No podemos comprender a uno que nunca tuvo un principio y nunca tendrá un fin. No podemos imaginar a uno que es tres personas en un solo Dios. No podemos entender a uno que nunca necesitaba nada. No podemos captar que Él sabe todo. No podemos ver a uno que es espíritu. Somos incapaces de saber lo que es estar en todas partes al mismo tiempo. Este mismo Dios incomprensible quiere que le conozcamos. Veamos de nuevo Génesis 1:1. El Dios incomprensible que siempre existió y que siempre va a existir, el 3 en 1, el Dios quien es espíritu, quien está en todas partes al mismo tiempo, quien es Señor sobre todo y es incomparable, también es el mismo Dios que estaba allí en el principio, y Él es el mismo Dios que quiere tener una relación personal con usted.